Primera a los Corintios, capítulo 15. Todos sabemos que estamos en este día, ¿verdad? Celebrando nuestra doctrina cuadrangular y estamos hoy hablando sobre la segunda venida de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de que el Señor Jesús, representado aquí en la corona y el color púrpura, color de rey, Él volverá como rey, como hay promesa en su palabra. Amén. Primera Corintios capítulo 15, ¿cuántos encontraron? Digan amén. Amén. Vamos a dar un ajuste aquí. Versículo 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Tome asiento, amada iglesia. Me encanta esta temática, este tema que en la teología se nombra como escatología, el estudio de los últimos días, el estudio del final de los tiempos. Y es una doctrina que nosotros como iglesia debemos entender y debemos nosotros tener esta esperanza de que Cristo volverá por nosotros. Amén. Para algunos es muy fácil y entender que Cristo volverá por nosotros. Pero para otras mentes media materialistas se pone un poco difícil creer que un día Jesús va a volver. Para mí, cuando yo entré en el Evangelio, cuando yo conocí a Cristo, cerca de mi casa, había un hombre bautista que en el guardabarro de su bicicleta, él tenía un guardabarro de goma, una parte de goma abajo, así como los camiones. Él hizo allí una pollerita de goma, escrito: Cristo vuelve pronto, prepárate. Y yo que no entendía, yo miraba aquello, yo leía aquello, yo decía: ¿qué locura es esa si Jesús ya vino? Pero era porque yo no conocía la palabra de Dios y no tenía el Espíritu Santo dentro de mí. No tenía esta esperanza que hoy yo tengo. Entonces, la Biblia nos enseña aquí. Pablo está hablando a los hermanos de Corinto, que era una iglesia donde dentro de la iglesia ellos no creían que hay resurrección de los muertos, que un día habrá resurrección de los muertos. Pero vamos a entrar en más detalles ahora en un rato. Pero el primer punto que yo quiero tocar aquí, hermanos, para entender que un día Jesús va a volver y de que un día los que estamos con el Señor vamos a vivir la eternidad con Él, es interesante entender y reconocer y creer que Jesús murió,
quizás para los ojos humanos una derrota, pero Jesús resucitó al tercer día. La palabra dice en varios pasajes bíblicos que muchos, y en Corinto también dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y si hasta dentro de los 12 o los 11, porque Judas ya se había ahorcado, dentro de los discípulos había quien tampoco creía que Jesús había resucitado. ¿Cuántos se acuerdan de quien no creía? Tomás o Tomé. ¿Vas a predicar conmigo? Entonces, repita conmigo: la esperanza más grande del cristiano es tener la vida eterna. Amén. Por lo tanto, ¿y si Cristo no hubiera resucitado? ¿Y si Cristo solo hubiera sido muerto? Nada tendría sentido. Nada tendría sentido. Cuando Jesús resucitó, Él venció la muerte y revivió su cuerpo físico, fue transformado en un cuerpo de gloria. Porque cuando las mujeres llegaron el domingo de mañana para embalsamar, para poner las especias aromáticas allí para el cuerpo de Jesús, porque no dio tiempo el viernes, porque a las 6 de la tarde ya comenzaba el Shabbat y ya comenzaba el día sábado, nadie podía trabajar, pusieron el cuerpo de Jesús sin embalsamarlo. Y las mujeres llegaron allí y que se depararon con la escena de que el ángel le decía: están buscando a Jesús. Entren y vean, Él ya no está más aquí, Él resucitó. Y si el cuerpo de Jesús no estaba más allí, aquel cuerpo carnal, aquel cuerpo material fue transformado en un cuerpo de gloria, semejante a lo que va a suceder con nosotros. Por lo tanto, entendemos aquí que en 1 Corintios 15, 19, que hemos leído, dice así, voy a leer en la NBI, dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo en esta vida, somos los más dignos de lástima del mundo. Pero lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Está diciendo este versículo, Pablo estaba enseñando: hermanos, si pensamos solamente en las bendiciones terrenales, si creemos en Jesús solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima del mundo, porque nuestra esperanza está mucho más allá de esta vida. Está en la vida eterna que el Señor nos ha preparado para todos aquellos que creen en Él. ¿Ya paraste para pensar antes de conocer a Cristo dónde irás después que te mueras? La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aleluya. Esta es la esperanza que tenemos, de que un día veremos a nuestro Señor cara a cara y de que estaremos para siempre con Él. Y de que las luchas de esta tierra, las enfermedades, los dolores de esta tierra ya no hará efecto, porque nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, así como el cuerpo de Jesús. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo perfecto para vivir la eternidad. Y quiero decirte, eternidad no tiene fin. Eternidad, y tú puedes decir: pero será aburrido, capaz que vamos a aburrirnos con el tiempo. No, ¿sabes por qué? Porque allá en la gloria todos tendremos un sentimiento de satisfacción eterna, no los sentimientos de la corrupción que tenemos en esta tierra, no la limitación que tenemos en esta tierra. Por eso, hermanos, es importante entender que así como Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados.
si Jesús o si llegamos a morir antes que venga Jesús. Pero si no, si Jesús vuelve mientras estemos en vida, seremos arrebatados y nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria. Muchos que no creían que Jesús resucitó, ¿será que Jesús resucitó? ¿Será que... ¿Se acuerdan que los jefes de los sacerdotes habían colocado un fuerte esquema de seguridad a la puerta del sepulcro de Jesús? ¿Se acuerdan? Porque ellos dijeron al líder, ¿no? A Herodes, creo que fue, a Pilatos, fue Pilatos. Y dijo, aquel charlatán, refiriendo a Jesús, dijo que iba a resucitar 3 días después. Ponga guardias allí en la puerta del sepulcro, porque sus discípulos van a robar el cuerpo y después van a decir que Jesús resucitó. No adelantó nada. Una piedra de más de 1 tonelada, varias guardias, varios turnos de guardias, de 2 guardias cada turno, no adelantó nada. Y dice la Biblia que cuando se abrió la puerta del sepulcro y resplandeció la gloria de Dios, un ángel de Dios apareció y los guardias cayeron como muertos. Y dice la Biblia luego después que los guardias, o sea, los jefes de los sacerdotes, pagaron a estos guardias para decir a su jefe que no, que ellos, los judíos robaron, de todas maneras robaron, porque los guardias podían pagar por un prisionero por su propia vida. Y los jefes de los sacerdotes le dieron dinero para inventar esta mentira que no duró nada. Entonces a lo que yo voy, hermanos, ¿será que Jesús resucitó? Era la pregunta de muchos. ¿Será que llevaron su cuerpo? Pero los discípulos predicarían un mensaje con tanta osadía, sin tener miedo, un mensaje que ellos mismos habían inventado. ¿Será que los discípulos inventaron, más de 500 personas inventaron que Jesús resucitó sin entrar en contradicción? Y una persona de muy buen senso no iba a ser muerto en la arena de leones sosteniendo una mentira suya. Una persona de muy buen senso como Pedro no iba a entregar su vida para ser crucificado, pero dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y Pedro fue crucificado de cabeza para abajo, dice los historiadores, iba a decir, dice la Biblia, los historiadores. ¿Será que ellos darían su vida sosteniendo una mentira que ellos mismos inventaron? Yo creo que no. Yo creo que lo que ellos vieron fue poderoso. Fue realmente la resurrección de Jesús. Fue realmente el Cristo resurrecto que quedó allí algunos días apareciéndose para muchos de los suyos. Y por eso, hermanos, podemos entender que la Biblia no es falsa. La Biblia no es falsa. Yo repito, la Biblia no es falsa. Di conmigo, la Biblia no es falsa. Muchos intentos de negar a que Jesús resucitó, a que Jesús vino, han surgido, pero algunos hasta dicen que fue alucinación, que fue algo psicológico, pero no. Jesús resucitó. Y en el transcurrir de los siglos, hermanos, entendemos que muchos intentaron negar, y hasta los días de hoy el espíritu del anticristo está en este mundo en que habitamos, donde muchas personas se burlan del evangelio, se burlan del mensaje de la cruz porque no entienden, pero muchos hasta se trabajan para que muchos no vengan a creer o desanimar la fe de otros. Eso es el espíritu del anticristo, el que no quiere aceptar el mensaje de Cristo y quiere desviar a otros del mensaje verdadero que es de Cristo. Por eso, hermanos, la victoria de Cristo nos da victoria en este mundo y nos prepara para la eternidad. Amén. Nuestro blanco es la eternidad. ¿Cuántos repiten conmigo? Nuestro blanco es la eternidad. Amén.
Aunque sí vamos a orar a Dios para que nos bendiga en esta vida, pero el por qué yo me esfuerzo, el por qué yo creo, el por qué yo oro, el por qué yo estudio la palabra de Dios, el por qué pido perdón por mis pecados, el por qué lucho con mis errores, es porque mi enfoque, mi blanco es la eternidad, es el supremo propósito de la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, tenemos una promesa para nuestras vidas. Y esta promesa, en su primera venida, Jesús vino como un cordero expiatorio, llevando sobre Él nuestros pecados. Pero en su segunda venida, Él vendrá como un rey glorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, hermanos, la promesa de Jesús que yo leí aquí en Juan 14:1, al comenzar el culto: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los había dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta promesa hizo Jesús mientras estaba en vida. En sus últimos días en la tierra dijo: no se preocupen, como preparando el corazón de los discípulos. Yo no voy a dejar a ustedes huérfanos, yo no voy a dejar a ustedes solos. Yo enviaré el Espíritu Santo, pero también permanezcan firmes, porque allá arriba hay lugar para todos. Yo voy a preparar lugar y voy a volver para llevarlos, dijo Jesús. Y Jesús fue la primicia de los que han de resucitar. Jesús fue el primero de muchos que van a resucitar. En Mateo 27:52, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús entregó su espíritu, en Mateo 27, muchas cosas sucedieron. Dice la Biblia que hubo tinieblas, el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron, hubo un cataclismo ahí. Pero también, mire lo que dice en Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Aleluya, escuché un aleluya por ahí. Voy a repetir: y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Muchos preguntarán: ¿y cómo hubo salvación para los que estuvieron antes de Jesús? Porque ellos vivieron y murieron creyendo en que un día vendría el Mesías. Ellos murieron con esta esperanza. Por lo tanto, cuando vino el Mesías y murió en la cruz y resucitó, dijo aquí que después de la resurrección, los sepulcros de los santos del Antiguo Testamento fueron abiertos. Y muchos hermanos vieron a sus queridos caminando en la ciudad de Jerusalén. Lo dice la Biblia. Por eso, si Jesús resucitó y los hermanos del Antiguo Testamento también resucitaron, y Jesús dijo al ladrón en la cruz: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo. Vamos a repetir: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y por eso, tanto el ladrón en la cruz que se arrepintió en su último momento de vida, tampoco, voy a abrir un paréntesis, no dejes de seguir a Cristo viviendo en una vida lejos de Dios para decidir en el último momento, porque a veces no puede haber un último momento. Puede ser tarde demasiado. Hoy Cristo te llama a ti y a mí. Por eso vemos aquí en esta escena que si los hermanos del pasado resucitaron, nosotros también vamos a resucitar.
ya hubo una resurrección de muertos. Y ellos están en el Seol, como dice la Biblia, un lugar, en el paraíso, perdón. Jesús los sacó del Seol y los llevó al paraíso que los había declarado al ladrón en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso, hermanos, hay muchas líneas de entendimiento. En la línea romana, el catolicismo romano habla del purgatorio. Bueno, si tú no fuiste un tipo tan malo, va a haber un purgatorio donde vas a pagar por un tiempo allí tus pecados y después vas a ir a la gloria. También hay otra línea de interpretación sobre el espiritista, que la persona muere, desencarna y encarna. Desencarna y encarna, y así va, en reencarnación, en reencarnación, en reencarnación. Pero también hay la línea del adventivismo, de la iglesia adventista, donde habla del sueño del alma. Incluso esta frase del ladrón en la cruz, los adventistas interpretan que había una coma ahí, y no es así. El original griego no enseña que es así. Donde dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ellos dicen, yo te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y no es eso lo que dice la Biblia. Para estar en el paraíso durmiendo sin disfrutar el paraíso, no es lo que dice la Biblia. Entonces, contra estos tres puntos de vista, la Biblia pecha en contra. La Biblia no nos enseña que será así. Tenemos un objetivo para permanecer firmes, porque hay un paraíso, hay un lugar, hay una eternidad para estar, y Dios hace milagros en esta tierra, Dios nos da bendiciones en esta tierra, pero la mayor de ellas es la salvación. Amén. ¿Y cómo sucederá esta resurrección, este día final? ¿Cómo sucederá? ¿Cuántos tiene abierto en 1 Corintios 15? Vamos allá en el versículo 51 de 1 Corintios. Hasta el 58. Dice así. Pero esto digo, 51, perdón. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Doy una pausa. El adventivismo cree sobre el sueño del alma cuando la Biblia habla de esta figura de lenguaje de los que durmieron. O no todos dormiremos, pero aquí está hablando en un sentido figurado. Una analogía, una persona que su cuerpo físico está allí. Y dice, pero todos seremos, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad ¿cómo? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la Biblia nos está enseñando aquí. Hay los hermanos que están muertos, que aceptaron a Cristo. Ellos están allá en el paraíso. Y nosotros, los que estamos aquí, vivos en la esperanza eterna. Cuando suene la última trompeta, con Olivia a veces bromeamos, ¿no? Ella, papá, esa trompeta sonará.
Y dice la Biblia, como en un abrir y cerrar de ojos, rápido, los muertos en Cristo serán resucitados. Y nosotros los que vivimos nos encontraremos con ellos allá en la gloria. Y viviremos para siempre. Y sorbida será la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ahora la muerte ya no tiene más poder sobre la humanidad. La humanidad me refiero a aquellos que tienen a Cristo y fueron resucitados. Por eso viviremos para el Señor siempre. Así sucederá el arrebatamiento, hermanos. Será algo poderoso, será algo glorioso, pero será, dice la Biblia en uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento, será el grande y terrible día del Señor. Grande para unos y terrible para otros. Porque ahí comenzará la gran tribulación, que hoy no voy a hablar sobre la gran tribulación, sino que este día glorioso que tú y yo debemos anhelar y pelear y esforzarnos en esta vida. Porque la Biblia dice aquí que debemos estar firmes y constantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Perseverante. ¿Qué más? ¿Qué más puede decir? ¿Qué significa firmes y constantes? Permanente. Confiante. Y si me viene una lucha, hermana, y de repente yo digo, yo no creo más en Dios porque se me viene esta lucha. Yo no estoy siendo... ¿Cómo? Sin desanimarnos. Pero fulano me habló tal cosa, yo no estoy de acuerdo, me voy de la iglesia, me voy de los caminos del Señor. ¿Es seguir firme o no? Yo voy a seguir lo que las filosofías vanas de este mundo, lo que hoy es común en el mundo de hoy, ¿no? Voy a llevarme mi vida al pecado, no voy a entrar en detalles, pero todos ya sabemos. ¿Es seguir perseverante o no? Persevera, dile al hermano que está a tu lado, hermano, persevera, hermana, vale la pena. Oh, aleluya. Yo me emociono, hermanos, al predicar la salvación. Amén. Porque la última frase dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero yo estoy orando y no veo resultado. Y si no tienes resultado en esta vida, vas a tener resultado en la eternidad. Amén. Hermanos, la Biblia dice que este día, abra tu Biblia en Lucas, capítulo 23. Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Perdón, Mateo 24. Yo creo que está más completo Mateo. Bueno, ya cambió. 24. Ahora que yo encontré rapidito, me va a cambiar. Mateo 24. Mateo 24, 36. Nadie sabe ni el día y ni la hora. 36 de Mateo 24 dice así. Jesús estaba hablando. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Imagínate el molino de la época. Están allí girando aquella piedra y de repente la una será tomada y la otra
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí Jesús está invitando a que la humanidad, a que tú y yo, a la iglesia del Señor, podamos estar preparados, que podamos estar constantes, firmes en la palabra de Dios, sin desanimar la fe, santificándonos, porque dice que Jesús da el ejemplo incluso sobre los días de Noé. La palabra aquí dice que en los días de Noé, dice, estaban todos casándose, dando en casamiento, tomando, bebiendo. ¿Qué quiere decir? Estaban todos llevando su vida lo más común posible, en sus propias pasiones, en su propio entendimiento. Nadie creía y todavía decía que Noé era loco. Supongo y tengo casi certeza de que cómo vas a construir un barco, semejante barco, en el medio de la nada, lejos de la costa. Y qué loco es ese que está diciendo que va a llover, que va a venir un diluvio. Dice la Biblia que casi 100 años llevó Noé para construir aquel barco gigante. La gente se burlaba de Noé. Hoy en día muchos se burlan del evangelio, muchos se burlan de la palabra, muchos no quieren saber de Jesús, muchos no quieren ni saber de iglesia. Porque dice la Biblia que será como en los días de Noé. Cuando Noé entró en el arca, vino lo que todos estaban burlando. Vino el diluvio y la gente golpeaba y gritaba, Noé, abre la puerta, y no se podía hacer nada. Porque dice la Biblia que quien cerró la puerta fue el propio Dios. Y así también sucederá como en los días de Noé. La gente va a estar viviendo su vida común, corriente, lo más bien. Si yo estoy bien en mi pecado, es más lindo vivir una vida en pecado que esforzarme con la santidad. Pero cuando menos parezca que está todo bien, vendrá el Hijo del Hombre y resucitarán a los muertos y también arrebatará a los vivos que estén con el Señor. Prepárate, Cristo viene pronto. Amén. Velad y orad, porque el tiempo se acerca. Como dice una estrofa de una canción de Marcos Witt. Velad y orad, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Por eso, hermanos, Él volverá. Amén. Él volverá. Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 estaban esperando el novio. Y allí estaban con sus lámparas, que en la época eran las lámparas con la mecha y llenas de aceite. 5 fueron preparadas con aceite sobrando y 5 se les terminó el aceite. De repente suena la trompeta, el novio está llegando y las insensatas piden a las 5, hey, dame aceite, se me está apagando. No, vaya al pueblo a comprar, porque nosotros vinimos preparadas. Y cuando ellas regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Amados, el cristianismo es serio. Amén. La venida de Jesús es evidente. ¿Sabe por qué es evidente? En Lucas 21 habla de las señales de los tiempos. Mateo 24 también, que estamos aquí, tú puedes leer en tu casa después todo el capítulo 24. Pero vendrán señales antes del fin. También en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro y hasta el tiempo de fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En los últimos 100 años, 150 años, la ciencia aumentó, la tecnología aumentó mucho más de lo que en los últimos 3000 años. A 20 años atrás no se podía imaginar un celular chateando con otro allá del otro lado del mundo.
A 30 años atrás los celulares eran unos ladrillos con unas antenas. Los radiotransmisores eran los más, aquí hoy en día se usa todavía en las policías, en los bomberos. Hermanos, la ciencia aumentó, la tecnología aumentó. Y esta es una señal. ¿Querés ver otra señal? Mateo 24:4. Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vendrán falsos cristos. Y yo me animo a decir, falsos profetas también. Por lo tanto, filtra lo que mires en la internet y la televisión. No estoy prohibiendo a la iglesia que mire a otros pastores ni nada de eso, pero filtre si es una persona que predica la palabra de Dios o no. Si tienes paz de espíritu en tu corazón o no, porque hay muchos que vendrán y intentarán engañar a muchos cristianos. Muchos serán engañados. Pastores que predican más la riqueza, el dinero, los afanes de la vida que la salvación. Cuidado con los que se autointitulan poderosos. Lo que yo hago, yo sé. ¿Y dónde está Cristo? Cristo es la base de nuestro evangelio. Amén. Otra señal: guerras y rumores de guerras. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero no procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda para que venga el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, terremotos en todas partes, y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. 2 guerras mundiales tuvimos el siglo pasado. Si explota Rusia con el occidente, puede que salga una tercera guerra mundial. Hasta Putin dijo hace 15 días. Incluso algunos tienen hasta miedo de que sea una guerra nuclear, porque son potencias nucleares. La OTAN y Rusia son países que tienen muchas bombas nucleares. Y que una bomba nuclear, hermano, no es solo, pero es solo para allá la guerra. Pero los efectos en la atmósfera, la radiación, los efectos que puede causar también en los recursos naturales del planeta, demorará años para ser sanados. ¿Qué decir del COVID? Estábamos todos bien, de repente, fin de 2019, comienzo de 2020, se terminó todo, se cerró empresa, nuestro negocio también, no había más formatura, no había nada más para hacer invitación. Murieron muchos, de repente. No sabemos el día de mañana. ¿Será que aún así vamos a seguir dudando que Jesús está cerca? Son señales del tiempo del fin, de que está próximo el arrebatamiento, terremotos, pestes, hambres. Uruguay está en el centro de la placa tectónica que se llama Sudamericana, en el medio del plató. Y el terremoto de 5,2 que dio allá en Maldonado, allí cerca de Canelones, en la costa. Que si hubiera, los geólogos dijeron que si hubiera sido este terremoto en Montevideo, muchas casonas antiguas hubieran caído, se hubieran colapsado. La misma fecha que hubo el terremoto ahí en Caxias, hay un comentario de terremoto. Las autoridades decían que no, que es normal, por el tipo de suelo. Claro, puede ser alguna falla geológicamente, hay algunas fallas aún en el centro de las placas tectónicas, hay algunas fallas geológicas. El peso también del agua, del mar de la Plata y todo un montón de cosas, pero en el lugar improbable sucedió terremoto. Hermanos, con todo eso, ¿vamos a dudar que Cristo está viniendo? También dice Mateo 24, entonces les entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre.
va a haber persecución de los cristianos. Va a haber apostasía de la fe también. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiará. Por eso el amor de muchos también se enfriará. Se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y podríamos hacer aquí una vigilia, porque me encanta. Y el bosquejo que yo preparé para compartir con ustedes, yo no llegué al otro lado, así que no voy a decir que ya estoy terminando. Por eso, hermanos, será como en los días de Noé, será como el ladrón en la noche, será de repente. Las señales ya están ahí, no hay cómo negar. Cristo está volviendo. Amén. Hermanos, también este arrebatamiento habrá recompensa por nuestras buenas obras. En el versículo, vamos a volver allí en 1 Corintios 15. Y así vamos a terminar hoy. 1 Corintios 15, 41. Todos encontraron 1 Corintios 15, 41. Hasta el 43. Dice así: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hasta aquí nomás. Lo que la palabra nos está diciendo aquí, que así como la gloria o el brillo de estrellas, hay estrellas que brillan más, otras menos. Hay brillo de la luna, es diferente del sol. Así también será la recompensa, será la eternidad por las obras que hicimos en esta tierra. Entonces, apúrate para trabajar en el reino de Dios, porque la salvación es por fe, pero las obras que hacemos en esta tierra también tendremos nuestra recompensa eterna. Unos brillarán mucho y otros brillarán poco. Por eso, Mateo 24, 46, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Entonces, prepárate para hacer la voluntad de Dios, para ganar almas, para orar por las personas, para hablar del amor de Dios, porque la salvación es por fe, pero la recompensa es por obras, son las obras. Amén. Y por eso, hermanos, hoy, en este momento, quiero invitarles a que te coloques de pie para orar juntos. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. El arrebatamiento es una verdad esperanzadora, asombrosa, que nos impulsa a vivir cada día con nuestra perspectiva a lo celestial. Amén. Por eso hoy Dios te habla a ti y a mí. Seamos diligentes, perseverantes en nuestra fe. Amén. Amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, mientras Cristo no venga. Amén. También, hermanos, en medio, yo anoté aquí para no olvidarme, para decirles, en medio de luchas y pruebas, no nos desanimemos, alentémonos mutuamente, porque nuestra esperanza no está en este mundo temporal, nuestra esperanza está en la eternidad. No importa lo difícil que estés viviendo, Jesús venció para que tengamos victoria. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Su amor, lo más importante es que su amor y su gracia nos sustentan. Amén.
solo la gracia de Dios para sustentarnos. Por eso yo quiero invitarles a orar en este momento, a pedirle a Dios, ten misericordia de mí, Señor. Yo creo en la resurrección de Cristo. Yo creo en que un día yo seré arrebatado o resucitado de los muertos. Yo creo, y esta es mi esperanza y mi fe, Señor, en que mi Señor ha de volver por mí, en que mi Señor está preparando moradas en el cielo, en la gloria, en el lugar donde allí todo será perfecto. Nada será, Señor Jesús, como pensamos en esta tierra, porque ni ojos ni oídos no oyeron, ni ojos vio, ni oídos oyeron lo que Dios ha preparado para aquellos que aman a Dios. Por eso, Señor, aquí como iglesia tomamos el compromiso, renovamos nuestra fe, renovamos este compromiso, Señor, de que nos santificamos, de que nos preparamos, de que te pedimos perdón por nuestras fallas, perdón por nuestros pecados, perdón, Señor Jesús, para seguir firmes, alentándonos unos con los otros, porque no sabemos el día, Señor. Este día vendrá como el ladrón en la noche, porque, Señor, mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza y mi confianza está en el Creador. Padre eterno, bendice este corazón, bendice esta fe, esta jornada de fe que esta persona quizás ha estado luchando, Señor, contra tantas tentaciones, contra tantas luchas y pruebas en esta vida, contra tantos dolores, pero tu gracia nos sustenta, Señor. Es tu amor que nos sostiene, Señor. Es tu misericordia que nos acompaña cada día. Por eso, Señor, que hoy este hermano, esta hermana pueda hoy, Señor, creer que tú estás en el control. Que el mejor día será, Señor, el mejor día vendrá, el día de la venida del Señor, el día de la venida de Jesús.